Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a la audiencia. Es un gusto, Virginia Tomasini, Mariano Andrés le habla. Bienvenida a este ciclo que acabamos de comenzar. ¿Cómo estás? Muy bien, Mariano, bienvenidos a todos a Nuestra América, ¿no? Este programa en donde vamos a estar abordando múltiples temas vinculados básicamente al Centro de Estudios Latinoamericanos del Centro, que como ustedes saben es un dispositivo del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales que trabaja desde la investigación, la extensión, la vinculación con foco en Latinoamérica y con perspectiva latinoamericana y que, bueno, ha tenido mucho desarrollo en los últimos años con la incorporación del Observatorio de Malvinas, del Observatorio de Opinión Pública y Problemáticas Sociales. Estamos este año también inaugurando nuestro primer postdoctorado. Tenemos ya 3 cortes de la maestría en estudios latinoamericanos y vamos a comenzar una cuarta el año próximo, y un poco la idea que en este espacio vayamos abordando todos estos temas, invitando a quienes están formando parte de todos estos procesos, ¿no? Así es, bueno, tenemos que comenzar por saber por qué nuestro programa lo hemos denominado así, ¿no? Nuestra América. Y en primera parte, bueno, esto va a ser un ciclo en que vamos a tratar de que sea temático. Entonces, en cada encuentro, que van a ser los martes 12:30 por ahora, veremos si podemos extendernos, depende de nuestra performance seguramente, pero vamos a ir viendo distintos próceres arraigados a América Latina, que tienen que ver están vinculados al territorio latinoamericano, y decir Nuestra América. Primero estamos posicionándonos y estamos diciendo que no es la América de los otros, sino que es nuestra América. Por eso, en nuestro primer programa, el tema es José Martí y Cuba, ¿no? En tanto y en cuanto articulador de lo que fue las ideas libertadoras, tanto de Simón Bolívar como de San Martín, y de los movimientos populares que después vinieron en el siglo XX. Nos pareció que denominar a esta parte Nuestra América era lo que más representaba a nuestro territorio. Y cuando José Martí decía Nuestra América, que en 1891 escribe Nuestra América, él estaba diferenciándose de la América anglosajona, de los Estados Unidos, que era el nuevo peligro inminente. Una vez independizados de España, el peligro inminente sería esa América que no tenía nada que ver con la América profunda nuestra. Por eso esta es Nuestra América. Por eso, como bien decías, Virginia, a partir de nuestro dispositivo vamos a estar hablando de Nuestra América, desde el río Bravo hasta la Antártida, todo lo que significa nuestro gran territorio y que no tiene que ver con esa América anglosajona. Así que bueno, a partir de esta pequeña introducción, comentarles algo sobre nuestro personaje de hoy. No sé si, Virginia, querés hacer algún agregado a esto que tiene que ver con el Centro de Estudios Latinoamericanos, pero que si no, pasamos a introducir a nuestro principal de hoy, que es José Martí, que le da el nombre a nuestro programa. Sí, solamente agregar que además de todos estos análisis que vamos a hacer, sociales, políticos, culturales, de coyuntura, también a pedido del decano Gabriel Suárez vamos a estar contando alguna historia de amor de los próceres latinoamericanos. Así que, como vemos, va a ser bastante amplio nuestro repertorio. Y bueno, y para profundizar también un poco, que vas a estar haciendo vos, Mariano, ahora, que es introducirnos un poco al pensamiento de José Martí, lo que motivó el nombre de este programa, lo que hace el espíritu de este programa, adelantarles que en un ratito nada más, en el segundo bloque, vamos a tener un invitado muy especial, profesor de nuestra casa, que ha participado de muchos espacios del CEL, que es el doctor Martín Esperia. Así es, Juan Francisco, bueno, nos ha también iluminado en varias oportunidades sobre estos temas. Entonces, bueno, nos pareció también oportuno que el primer programa de este ciclo él esté presente. Y si hablamos de José Martí, primero estamos hablando de alguien que nació en La Habana, nació en Cuba en 1853 y que muere en el campo de batalla en 1895. Y bueno, y eso es muy interesante porque si tuviéramos que definir a José Martí, tuviéramos que decir qué hacía, podríamos decir
varias cositas de él. Primero, periodista creo que es, de acuerdo con la bibliografía que uno puede leer, es lo que más reúne, es la conjunción de lo que él fue. Primero porque es lo que permitía a él sostenerse. Él fue periodista en varios países de América Latina y también en los Estados Unidos. Y justamente es en Estados Unidos donde él empieza a formar el movimiento revolucionario cubano, que después definitivamente iba a triunfar en la revolución de 1898. Pero previo a esto, él tiene una vida un tanto compleja. Ya a los 16 años, él empieza a sufrir las consecuencias de la esclavitud, digamos, la identidad latinoamericana tiene mucho que ver con la esclavitud, y sobre todo en los países del Caribe, que después seguramente Juan Francisco nos podrá decir, donde la esclavitud se sentía mucho más por el hecho de los trabajos forzados en las plantaciones de caña de azúcar, en los ingenios, y José Martí vive eso de primera mano y lo sufre muchísimo. Entonces él empieza ya a sus 16 años, en la década del 60 del siglo XIX, empieza a sufrir lo que sufrían los negros, ¿sí? Los esclavos que habían sido traídos de África a nuestro territorio. Empieza a sufrir y empieza a escribir. Y eso le vale que fuera extraditado a España. Todavía Cuba no se había independizado de España, todavía era una colonia española. Entonces José Martí es llevado a España, luego es condenado a trabajos forzados. Entonces a él es una marca que le queda, y muchos de sus escritos y de sus poemas, porque también era un poeta, se puede decir, que cambia la literatura latinoamericana, que le da una impronta local. Le vale su extradición a España, luego se instala en México, donde él sigue escribiendo, luego vuelve a Cuba, vuelve a ser expulsado y termina en los Estados Unidos y escribiendo. Y él en Estados Unidos dice que él conoce al monstruo, el monstruo decía en alguna parte, de primera mano. Entonces conoce las garras del monstruo de primera mano, ¿no? Entonces él empieza a entender cómo funciona y cómo operan los Estados Unidos y cuál es la posición estratégica que tiene Cuba para los Estados Unidos. Por lo tanto, empieza a escribir sobre la independencia del Imperio Español, pero con la idea de no caer en las garras de otro imperio que era el que estaba posicionándose y el que estaba estirando sus garras en América Latina. José Martí también estuvo en Guatemala, donde se le conoce un amor, ¿no? La llamada Niña de Guatemala. Si se lee sobre José Martí, se va a leer que él tiene una esposa y un hijo, pero al estar condenado permanentemente a vivir en otros países, porque la dictadura cubana de ese momento y el imperio español no permitían que él estuviera ahí en su territorio, no podía estar con su familia, entonces se le conoce algún amorío en Guatemala y también en los Estados Unidos, ¿sí? En los Estados Unidos también en su estadía ahí, donde trabajaba de periodista, y trabajó de periodista para La Nación, ¿sí? Para el diario, el gran diario argentino, entre comillas, como se le dice a esa editorial, ¿no? Pero decir que, para después darle paso a Juan Francisco, decir que que sus restos descansan en Santiago de Cuba, que fue una vida involucrada con el pensamiento latinoamericano. Vamos a ver en algunos pases de nuestra América, donde él entiende, ¿no? Y como pedagogo también, que fue una labor importante que él tuvo, como pedagogo también, cómo interpretar el territorio con los pies en este territorio y dejar de aplicar recetas extranjeras que a lo largo del siglo XIX no nos había ido bien, aplicando liberalismos desde otras latitudes. Así que bueno, eso es un poco el recorrido rápidamente de José Martí. Y para comenzar, ¿no?, el primer bloque musical, y después sí ya convocar a nuestro invitado, vamos a escuchar un tema que se llama Guantanamera y que tiene que ver con un poema que escribió en los versos sencillos, que fueron publicados luego de su muerte. Fue publicado esta serie de versos sencillos, y en una parte dice: yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, haciendo referencia a Cuba. Por eso este tema también creemos que representa y es un clásico cubano. Y antes de morir yo quiero dejar mis versos al alma, ¿no? Es una primera
parte, una primera estrofa de esta canción que representa a uno de sus versos, que al finalizar él también dice en esa canción tan hermosa que quiere morir dignamente de cara al sol, que no va a morir. ¿Qué quiere decir? Que se va a involucrar, y de hecho así lo hizo, y se involucra en esta gesta revolucionaria que termina triunfando en 1898, pero él había muerto en 1895. Y dejo un dato: 1895 es el año que nace Haya de la Torre en Perú y el año que nace Juan Domingo Perón en Argentina. Ya va a contar de su tesis y Haya de la Torre en otra oportunidad. Así será. Vamos con la cortina musical entonces. Exactamente. Vamos, Gonza, con esta primera parte. ¡Woman! Sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque, ¿no? Rapidito, y escuchando este tema tan hermoso que estaba introduciendo en el bloque anterior. ¿Qué le parece esta canción, Hermoso, compañera? una muy buena selección de este tema, y que bueno, y que da pie a seguir profundizando esto que nos contabas. Llamamos a especialistas, pero vamos a decir que tenemos un especialista en piso sobre los temas latinoamericanos, además de nuestro magíster en estudios latinoamericanos en sí. Y entonces, bueno, ahora en un ratito vamos a tener en conexión, como les comentábamos, al doctor Martín Esperia, que es un amigo de la casa, que es doctor en historia, que ha sido profe de la maestría en estudios latinoamericanos en todas sus cortes, y que bueno, en definitiva, el objeto de invitarlo a que comparta su pensamiento en el día de hoy es profundizar un poco en clave a lo que estaba contando Mariano, esto de nuestra América, qué implica nuestra América, qué implica el pensamiento de José Martí, y qué implicancias podemos decir o qué legado trae esto, digamos, a la actualidad. Entonces, profundizar un poco el autor y los principales conceptos de los ensayos, ¿no?
Y además, por supuesto, vamos a decir que además de ser un profe y un amigo de la casa, a lo mejor nos puede contar que también conoce mucho de astrología el doctor Martínez Feria. Seguramente lo vamos a tener hablando de eso también en alguna oportunidad. Para introducirlo a él, para darle pie seguramente, y que es el fundamento de nuestro programa, Nuestra América, bueno, traje un par de parrafitos para leer de Nuestra América y que seguramente nos podrá Juan Francisco después introducir. Y esto tiene que ver con lo que nombraba en el primer bloque, ¿no? Que de la diferencia entre Nuestra América, en nuestro pensar situado, que José Martí dejó bien arraigado y que es el que le dio pie, y que él creo que lo toma de Simón Rodríguez, que fue el maestro de Simón Bolívar un tiempo antes, y que fue muy importante en el pensamiento de Simón Bolívar, que será otro personaje que vamos a tener en los próximos programas. Y él decía algo respecto de la universidad, ¿no? Y bueno, para pensarlo de nuestra universidad. La Universidad Europea ha de ceder a la Universidad Americana, decía él. La historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los horcones de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria nuestra Grecia, ¿no? Pensando en esto, de este pensar situado, de ver que quizás conocemos mucho la historia de Europa, pero no conocemos por ahí la historia de nuestros incas, por ejemplo, de nuestras civilizaciones que antecedieron a la llegada de los españoles. Bueno, entonces, muy interesante, por ejemplo, uno de los pasajes, son como 7 o 8 páginas, Nuestra América, pero bueno, traje así selección de algunos pasajes que me parecieron interesantes como para darle pie a Juan Francisco. Así que me parece que ya lo tenemos en línea, Juan Francisco, así que lo saludamos. Hola, ¿cómo les va? Hola Juan, ¿Escuchan? te damos la bienvenida a este primer programa, Nuestra América, así que bueno, un gusto que puedas compartir con nosotros. El gusto es mío, Mariano, Virginia, les agradezco mucho la invitación. Bueno, gracias a vos, Juan, gracias a vos. Te hacemos una presentación y después te invitamos a reflexionar bueno, sobre este personaje que tenemos hoy, ¿no? Que seguramente te parecerá atinado para un primer programa. Por supuesto, perfecto. Bueno, entonces la idea, Juan, recién, bueno, comentábamos que además de ser doctor en historia, abogado, especialista en astrología, docente de nuestra maestría en estudios latinoamericanos, sos un especialista en estos temas y queríamos consultarte, digamos, porque tiene todo un fundamento el haber elegido este nombre, Nuestra América. ¿Qué implica para vos ese nombre? ¿Qué implica el pensamiento de José Martí? ¿Y qué análisis podés hacer de esos legados en el contexto actual? Bueno, son un montón de cosas. Primero quiero aclarar que no soy especialista en astrología, ya me gustaría, pero más allá de eso, sí me dedico con mucho interés y con mucha pasión al pensamiento latinoamericano y obviamente la figura de José Martí es una figura pionera, fundamental de nuestra historia y su concepto de nuestra América y particularmente su texto de nuestra América es una obra clásica, ¿no? Que invitamos siempre a leer a todos y a todas, ¿no? Me parece un texto fundamental que tiene una enorme vigencia. Hay varias cosas que son importantes, ¿no? Por un lado, recordar que José Martí nació en Cuba a mediados del siglo XIX, en el contexto de la primera revolución cubana, ¿no? Que empezó en 1868 y que duró hasta 1878, que él tuvo una participación importante pero breve y que terminó preso y exiliado en España, donde estudió filosofía y derecho, y que después empezó un periplo por América Latina, un exilio que finalmente lo lleva a Estados Unidos, ¿no? Donde él se desarrolla como un gran poeta, como un gran ensayista, como un gran cronista, y también como una figura política muy relevante de la causa independentista, ¿no? Cubana, no solamente cubana, puertorriqueña también, y latinoamericana en general. Hay que recordar que hay dos países hispanoparlantes que no se independizan en el contexto del resto de las independencias hispanoamericanas, que son Cuba y Puerto Rico. Cuba había tenido un gran desarrollo económico durante el siglo XIX, porque se convierte en la primera productora de azúcar del mundo, reemplazando a Haití, que
que había sido la primera productora de azúcar del mundo en la época colonial, pero que la revolución haitiana derrumba todo ese orden colonial, esclavista y racista, y Cuba de alguna manera, o no de alguna manera, Cuba lo reemplaza, y Martí, como les decía antes, se convierte en una figura intelectual y política muy relevante, particularmente en el exilio estadounidense, y ahí en el exilio estadounidense él escribe toda una obra muy importante que tiene varias dimensiones. Una fundamental para mí es un proceso de construcción de lo que era la imagen de Estados Unidos, ¿no? Si hoy por hoy Milei y, digamos, la derecha latinoamericana sigue siendo una añada neocolonial de Estados Unidos, y eso tiene algún tipo de legitimidad o éxito, tiene que ver con la imagen que Estados Unidos se ha construido a partir de sus grandes aparatos de comunicación ideológica, ¿no? Desde Hollywood, Disney, etcétera, etcétera, y toda esta imagen del sueño americano. Es algo que José Martí va a deconstruir, diríamos hoy, fuertemente con sus textos, ¿no? Haciendo una crítica muy potente a la falta de democracia en Estados Unidos, cómo Estados Unidos se había convertido en una gran plutocracia, en una gran oligarquía, la falta de verdadera igualdad, digamos, ¿no? A pesar de que se había abolido la esclavitud en el marco de la guerra civil norteamericana y en gran medida por la enorme pujanza revolucionaria de los sectores afroestadounidenses, no había una verdadera igualdad legal. El racismo seguía fuertemente presente, no solamente en el sur, sino también en el norte. Eso es algo que José Martí critica. José Martí fue un autor que criticó fuertemente el racismo en Cuba, en Estados Unidos y en América Latina en general. Hay un texto muy breve que se llama Mi raza, que invito a la audiencia también a leer. Después una crítica feroz también al genocidio, a los pueblos originarios, ¿no? que es un gran continuum en la historia colonial y postcolonial estadounidense, y que José Martí critica también frontalmente. Y José Martí va a criticar además la política represiva hacia el movimiento obrero. El movimiento obrero era muy fuerte en esa época en Estados Unidos. De hecho, el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, el Día Internacional de las Mujeres, conmemora, digamos, procesos y represiones, procesos de lucha y de masacres que ocurrieron en ese Estados Unidos de ese contexto, ¿no? que Martí vivió y estaba presente y sobre el cual escribió, ¿no? Y reivindicó fuertemente esas luchas y condenó fuertemente esas represiones. Y el último tema que nos convoca fuertemente es también la crítica al imperialismo norteamericano. Martí es un pionero, hay algunos anteriores, como Francisco Bilbao, el chileno, que ya a mediados del siglo XIX critica el imperialismo norteamericano, pero Martí fue testigo de la conformación del panamericanismo. El panamericanismo es el primer antecedente del ALCA, ¿no? Del cual, bueno, nosotros tenemos una memoria y hay mucha gente que se ha olvidado, ¿no? El ALCA que intentó imponer a Estados Unidos en el 2005 y fracasó ahí el 5 de noviembre en Mar del Plata. Y bueno, el panamericanismo era un proyecto de unión de toda América, o es un proyecto de unión de toda América, tanto en términos diplomáticos como económicos, y que va surgiendo, digamos, durante la segunda mitad del siglo XIX, pero que va cristalizando ahí en 1889, en 1891, dos conferencias de las cuales José Martí denuncia fuertemente, y además denuncia el imperialismo económico, ¿no? Denuncia lo que después va a ser los proyectos de Tratado de Libre Comercio y las políticas que el actual gobierno de Milei está llevando junto con Trump. Y José Martí escribe muchísimo, ¿no? Tiene una obra muy importante, muy voluminosa, que se puede encontrar en internet, y en 1891 publica un texto breve que se llama Nuestra América, que es un texto brillante, fantástico, que tiene una enorme vigencia, donde él critica varias cosas, pero sobre todo, y hace varios planteos, pero sobre todo una cuestión fundamental va a ser la cuestión de el colonialismo mental, digamos, ¿no? O sea, uno de los grandes problemas de América Latina, de África y de Asia es que, a pesar de que el colonialismo ha terminado en gran medida de forma política militar, obviamente, recordemos, y sobre todo teniendo a Mariano del otro lado, ¿no? Recordemos la continuidad explícita política militar en Malvinas, por ejemplo, digo, pero el colonialismo a gran escala, que recordemos ocupó 2/3 partes del mundo, ese colonialismo a gran escala, en términos político-militares, fue terminándose, digamos, y América Latina, la mayoría de América Latina, o de nuestra América,
en ese momento estaba descolonizada. No así Cuba y Puerto Rico, que obviamente no solamente José Martí denuncia, sino que milita y es el líder de la revolución en Cuba, la segunda revolución en Cuba, pero en este texto lo que él denuncia fuertemente, entre otras cosas, es el colonialismo mental, ¿no? Y él habla ahí de varias dimensiones del colonialismo mental. Yo siempre lo divido en tres grandes dimensiones. La primera tendría que ver con un proceso de autoinferiorización, ¿no? Él hace una fuerte crítica a las élites neocoloniales, ¿no? Que se avergüenzan de ser latinoamericanas, ¿no? Él habla de élites que se avergüenzan de una madre enferma. Él utiliza distintos nombres para nuestra región y diferentes metáforas, y una de ellas que habla es Madre América. De hecho, hay un texto que en realidad fue un discurso donde habla de Madre América con mucha fuerza, ¿no? Y entonces ahí justamente él habla de estas élites que en vez de reivindicar su carácter nuestro americano, se avergüenzan. También de hijos de zapateros que se avergüenzan que su padre sea zapatero. Esta es la primera dimensión, ¿no? Y esto sigue así, digamos. Nuestras élites, si hay algo que niegan, es justamente su carácter mestizo latinoamericano de nuestro pueblo. Y el segundo paso es la mímesis, querer ser europeos, ¿no? Y él habla justamente de élites caricaturescas que quieren ser, digamos, norteamericanas, quieren ser francesas, quieren ser inglesas, quieren ser españolas, y que permanentemente niegan nuestra propia identidad, ¿no? Esto me parece algo fundamental y que tiene una vigencia enorme. Yo, no solamente recordemos lo que se dijo en su momento, de todos los argentinos descendemos de los barcos, que sigue siendo un mito muy fuerte en nuestro país y absolutamente racista y lamentable, sino que recordemos que en su momento Mauricio Macri, cuando fue presidente en su periodo, él en un momento, cuando promovía el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, él decía, es natural que nosotros tengamos un acuerdo de libre comercio con Europa porque todos los latinoamericanos descendemos de europeos, lo cual es un absoluto delirio, por Juan, supuesto. Sí. Así es tal cual decís, y por eso la vigencia de este pensamiento de José Martí, ¿no? Totalmente. Nosotros, sí. Bueno, por la misma tiranía del tiempo, tenemos que ir cerrando el tema, y bueno, seguramente con el tercer punto estaríamos cerrando este primer programa. Perdón la interrupción, sí, Mariano, no solamente por una cuestión de tiempo y también de espacio. Continúo tu programa, pero agradecerte, Juan, agradecerte esto, y bueno, la palabra final te la dejamos, por supuesto, a vos. El tercer punto, Mariano, tiene que ver justamente con estas antiojeras coloniales, ¿no? Esta dimensión que les decía identitaria y esta dimensión de autonegación, lo que lleva justamente es a querer ver todo el tiempo nuestros países y nuestra realidad con antiojeras occidentales, eurocéntricas, y después llevar adelante políticas neocoloniales, ¿no? Martí propone en ese contexto lo que él llama una segunda independencia, que tiene que ver con una descolonización mental, y propone justamente el término Nuestra América como una forma de autoafirmación, y que está disputando, ahí hay dos cosas muy importantes. Nuestra América es una disputa a la apropiación que hizo Estados Unidos del término América, ese monopolio de la americanidad, y por otro lado también Nuestra América implica una reivindicación de la pluralidad regional, de nuestra verdadera identidad, ¿no? Por eso él habla muchas veces de Nuestra América mestiza. Así que celebro mucho el inicio de este programa, y celebro mucho la elección de este nombre, y celebro mucho la reivindicación de esta figura tan importante para nuestro pensamiento latinoamericano, y que murió en combate, ¿no? Murió en combate el 19 de abril de 1895 y nos deja un legado enorme que, como vos decías, Mariano, tiene una enorme vigencia. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este primer programa, ¿no? Y ahora, para despedir este bloque, vamos a escuchar la próxima cortina musical que hemos seleccionado de nuestra... Sí. Y nos despedimos con esta cortina musical por la tiranía del tiempo. La semana que viene vamos a hablar de las elecciones en Bolivia que tenemos este domingo, y bueno, el necio para todos ustedes. Y nos vamos, como decía Martí, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Muchísimas gracias.